Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablarles sobre los ETFs, Exchange Traded Fund, o más bien conocido en español, Fondo Cotizado en Bolsa. Un ETF representa un conjunto de empresas, lo cual es excelente ya que te trae una óptima rentabilidad, excelente diversificación y sobre todo muchos de ellos incluyen un bajo costo de administración. Por ejemplo, el VOO, el cual es un 0,3% anual. Déjame explicártelo con una analogía simple. Imagínate que tienes un frasco de dulces. Un frasco grande, tienes dulces, tienes bombones, tienes caramelos. Pues un ETF es básicamente lo mismo. Es un frasco con pedacitos de varias empresas. Si a un dulce no le va bien, tienes muchos otros y eso es mucho más seguro a tener solamente uno. Ahora que ya tienes una idea más o menos de qué es un ETF, déjame contarte de que hay varios tipos de ETFs. Tenemos los ETFs de crecimiento, de valores, de dividendos, sectoriales y por industria. Comencemos con los ETFs de crecimiento. Este tipo de ETFs es indicado, es ideal para jóvenes que quieran invertir su capital por lo menos en más de 10 años. Y el retorno de este tipo de ETF es un 14,5% anual. Por ejemplo, de los ETFs de crecimiento tenemos al SPIG, al VOOG, al VUG y al IVW. Los ETFs de dividendos. Este tipo de ETFs es ideales para personas de mayor edad o simplemente personas que tienen un capital alto y prefieren obtener dividendos en lugar de tomar el riesgo de la volatilidad. Este tipo de ETFs tienen acciones con ingresos más predecibles y no necesitan expandirse pues ya están por todos lados. Por ejemplo, Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Colgate. Estas empresas son llamadas aristócratas de los dividendos, que son empresas bien establecidas y han pagado dividendos que van incrementando de forma gradual por más de 25 años. El retorno promedio está en un 10%, pero te dan dividendos de un cuanto por ciento anual aproximadamente. Unos ejemplos de los ETFs de dividendos es la SCHD y la SIPD. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si te está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Pasamos a los ETFs de valor. Este tipo de ETF es ideal para personas un poquito más conservadoras que de repente les da miedo ver sus acciones caer. Te da un retorno de aproximadamente un 10% y un menor pago de dividendos que sería como un 2% anual, aproximadamente. Unos ejemplos de ETFs de valor es la SPIV y la VOOV. Continuamos con los ETFs sectoriales. Estos tienen una mayor volatilidad y son menos diversificados puesto que están en un mismo rubro específico, por ejemplo, solamente tecnología. Unos ejemplos de ETFs sectoriales es la QQQ, el VO, el VGT y el IYW. Y por último tenemos a los ETFs por industria. Estos son muy parecidos a los ETFs sectoriales que les mencioné anteriormente, solamente que son mucho más específicos aún, sobre todo en el rubro de la tecnología. Por ejemplo, por energía, el ICLN, semiconductores tenemos al SOXX, en finanzas tenemos al XLF, sectores públicos tenemos el XLU. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó nuestro contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise de nuestro próximo video.
Cualquier duda que hayas tenido, que te quede sobre este tema, puedes dejarla aquí en los comentarios, que vamos a estar encantados de responderte y resolver todas sus dudas. Muchísimas gracias por ver nuestro video. Yo y Mr. Fernando estamos muy contentos de que nos haya acompañado hasta aquí. Muchísimas gracias. Activen la campanita para no servirte del próximo. Chao.